Bienvenidos al canal. El día de hoy veremos el comercio y su historia contada por un Nichi. Acompáñenme a ver esta fascinante historia a través del tiempo. El comercio ha sido uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de la civilización humana, desde los primeros intercambios entre comunidades primitivas hasta la compleja red de comercio global de hoy en día. El comercio ha desempeñado un papel esencial en la expansión de culturas, la transferencia de tecnologías y el crecimiento de economías. El comercio tiene sus raíces en los tiempos prehistóricos, mucho antes de la invención de la escritura. En las primeras sociedades humanas, el intercambio de bienes era una necesidad básica. Los primeros humanos no producían todo lo que necesitaban, por lo que se dedicaban a intercambiar productos con otras comunidades cercanas. Este tipo de comercio era fundamentalmente de trueque, donde se intercambiaban bienes como herramientas, armas, pieles y alimentos. Uno de los ejemplos más antiguos de comercio se puede rastrear hasta el Neolítico, alrededor del año 10.000 a.C., cuando las comunidades comenzaron a especializarse en la producción de ciertos bienes, como la obsidiana, una piedra volcánica utilizada para hacer herramientas. Esta especialización condujo a la necesidad de intercambiar con otras comunidades que producían bienes diferentes. A medida que las primeras civilizaciones se desarrollaron, el comercio se volvió más organizado y complejo. En Mesopotamia, una de las primeras civilizaciones urbanas del mundo, surgieron las primeras rutas comerciales que conectaban ciudades y reinos. Estas rutas se utilizaban para intercambiar productos como grano, telas y metales. Las tablillas cuneiformes de Mesopotamia, que datan de alrededor del año 3500 a.C., son algunos de los primeros registros escritos del comercio. En Egipto, el comercio también jugó un papel crucial en la expansión del imperio. Los egipcios comerciaban con sus vecinos, intercambiando productos como oro, lino y papiro por madera, cobre y marfil. Las expediciones comerciales egipcias a lugares como Punt, un misterioso reino africano, se registraron en inscripciones que datan del reinado de la reina Hatshepsut, alrededor del año 1470 a.C. Con el auge de las civilizaciones mediterráneas, el comercio se expandió significativamente. Los fenicios, alrededor del año 1200 a.C., fueron algunos de los primeros grandes comerciantes marítimos, conocidos como los mercaderes del Mediterráneo. Los fenicios establecieron colonias y rutas comerciales por todo el Mediterráneo, intercambiando productos como el vidrio, la púrpura, un tinte muy valorado, y el cedro. Los griegos, quienes heredaron muchas prácticas de los fenicios, también desarrollaron una extensa red comercial. Atenas, en particular, se convirtió en un centro comercial durante el siglo V a.C., utilizando su poderosa flota para comerciar con gran parte del mundo conocido, desde el Mar Negro hasta Egipto. Una de las rutas comerciales más famosas de la historia es la Ruta de la Seda, que conectó China con Europa y el Medio Oriente, establecida formalmente durante la dinastía Han, en China, alrededor del año 130 a.C. La Ruta de la Seda era una vasta red de rutas terrestres y marítimas que permitían el intercambio de bienes, ideas y culturas entre Oriente y Occidente. La seda, un lujoso tejido producido en China, fue uno de los productos más valiosos intercambiados en esta ruta. Sin embargo, también se comerciaban otros bienes como especias, joyas y porcelana. La Ruta de la Seda no solo facilitó el comercio de productos, sino también el intercambio de ideas, como el budismo, que se propagó desde la India hasta China y más allá. Durante la Edad Media, las ciudades-estado italianas como Venecia y Génova se convirtieron en poderosos centros comerciales. Venecia, en particular, controlaba gran parte del comercio entre Europa y el Levante, intercambiando especias, sedas y otros productos de lujo traídos desde el Oriente, a través de rutas comerciales terrestres y marítimas. Mientras tanto, en el norte de Europa, la Liga Hanseática, una alianza de ciudades comerciales del Báltico y el norte de Alemania, dominaba el comercio en el Mar del Norte y el Báltico. Fundada en el siglo XIII, la Liga Hanseática controlaba rutas clave para el comercio de madera, pescado y sal, entre otros productos.
Esta red comercial ayudó a consolidar el poder económico de las ciudades del norte de Europa y a fomentar un florecimiento cultural y económico en la región. El descubrimiento de América en 1492 por Cristóbal Colón marcó el comienzo de una nueva era en la historia del comercio. Europa, que había estado comerciando principalmente dentro del Mediterráneo y el Atlántico Norte, ahora tenía acceso a un vasto nuevo continente lleno de recursos. España y Portugal fueron las primeras potencias europeas en establecer rutas comerciales hacia América, intercambiando productos como oro, plata y azúcar por bienes europeos. El siglo XVI vio el surgimiento del comercio triangular entre Europa, África y América. Los europeos intercambiaban armas, alcohol y otros productos manufacturados por esclavos africanos, que eran llevados a América para trabajar en plantaciones. A cambio, productos como el azúcar, el tabaco y el algodón eran transportados de vuelta a Europa. La revolución industrial en el siglo XVIII y XIX transformó el comercio de una manera sin precedentes. La mecanización de la producción permitió la fabricación masiva de bienes, lo que a su vez impulsó una mayor demanda de materias primas y mercados. El Reino Unido, como la primera nación industrializada, se convirtió en el centro del comercio mundial, con su vasto imperio que abarcaba todas las regiones del mundo. El comercio internacional creció exponencialmente durante este periodo, facilitado por innovaciones como el barco de vapor y el ferrocarril, que reducían drásticamente los tiempos de transporte. Londres se convirtió en el principal puerto del mundo, y la East India Company jugó un papel crucial en el comercio entre Europa y Asia. El siglo XX vio la expansión de la globalización, impulsada por el desarrollo de nuevas tecnologías y la liberalización del comercio. Después de la Segunda Guerra Mundial, se crearon instituciones como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, y más tarde la Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de Comercio, que promovieron el libre comercio y la reducción de barreras comerciales. El comercio se volvió verdaderamente global, con países como China, India y Brasil emergiendo como potencias comerciales. Los contenedores de transporte, introducidos en la década de 1950, revolucionaron el transporte marítimo, permitiendo el movimiento masivo y eficiente de bienes a escala mundial. Con la llegada de Internet a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, el comercio experimentó otra revolución: el comercio electrónico, que permitió a las empresas vender sus productos directamente a los consumidores a través de plataformas en línea. Empresas como Amazon y Alibaba se convirtieron en gigantes globales, transformando la manera en que compramos y vendemos bienes. La historia del comercio es la historia del desarrollo humano. Desde los primeros intercambios en la prehistoria hasta la moderna economía global, el comercio ha sido un motor de cambio y progreso. Esta historia revela cómo el comercio ha influido en la expansión de civilizaciones, el intercambio cultural y tecnológico, y la configuración del mundo moderno. Muchas gracias por tu visita. Dejo a continuación la lista de reproducción con todos los videos del canal. Nos vemos en el siguiente video.